La Liga U va a ser una nueva manera de entender el baloncesto en formación en España. Una nueva liga que David Sardinero, vamos a hablar hoy un poquito aquí en el canal para explicar cómo funciona, qué equipos va a tener y cuáles son las últimas informaciones que han salido, porque hoy estamos grabando a 31 de julio. Vamos sabiendo un poquito más de información al respecto, pero la realidad es que es algo completamente novedoso, tiene algunos precedentes que ya lo mencionaremos, pero que puede ser una alternativa a el baloncesto universitario estadounidense. Bueno, vamos a ver, sí, yo creo que la palabra está bien, es una alternativa. Yo creo que no es la gran salvación de nada, porque al final hay cosas que han cambiado en todo el planeta, no solo en España. Es un paradigma nuevo. Y bueno, que se intenten hacer cosas, que haya, bueno, pues intención de hacer cosas, de cambiar un poco el ecosistema. Y bueno, por ir centrando el tiro, es verdad que ahora se ha empezado a conocer un poquito más de la competición y por eso creo que es un buen momento para empezar a hablar de ella y para empezar a hablar de lo que a partir del 10 de octubre vamos a tener, aunque al mismo tiempo, y ahora lo comentamos, todavía hay cosas que no se conocen ni conocemos ni se han hecho públicas. Claro, sabemos ahora mismo que pues, en las últimas semanas se ha ido conociendo a contagotas, oye, este equipo va a estar, este equipo no va a estar, o estos van a ser más o menos los grupos que podemos intuir, que por mencionarlo y para tenerlo un poco a mano. Hay dos grupos, grupo A y grupo B, que en función de los diferentes resultados a lo largo de los últimos años del Campeonato de España Junior masculino, se han definido estos equipos. Vamos a tener en el grupo A al Barça, a Baxi Manresa, Casa de Monzaragoza, Fundación CB Canarias, Juventud Badalona, Real Madrid Unicaja, Valencia Basket. Esto es para cerrar el grupo A. Y en el grupo B, que es, pues bueno, la segunda parte de este formato, que ya veremos que es un sistema de competición bastante complejo, tenemos a Basket Girona, Bilbao Basket, Burgos, Grupo de Santiago, Forza Lleida, Gran Canaria, Estellantis, Anjou Granada y UCAM Murcia. Es decir, no nos dan pares los grupos, pero sí que es bastante interesante la manera en la que han planteado esto, teniendo un poco en cuenta todo eso, los resultados previos de campeonatos de España y que por empezar de alguna manera, porque empezar una nueva liga también tiene sus complejidades y su previo antes de lanzarse a ello. Sí, yo me imagino ahora mucha gente pensando y trabajando en crear esta, además en un tiempo récord, ¿no? Porque al final no es solo la parte visual, hemos visto ya el logo, el nombre, es Liga U, es el nombre oficial. La verdad que, claro, nos sale a todos decir U22, porque estamos acostumbrados a escuchar U18, U20 en las selecciones inferiores. El nombre oficial es Liga U. Y en cuanto a los equipos, es importante aclarar una cosa, que nos lo preguntaban en algunas redes. Por ejemplo, no está Baskonia, no está Breogán, y no está Andorra. La realidad es que se ha dado la posibilidad a todos los clubes ACB, a todos los clubes que participan en la próxima Liga Andesa, de estar también en esta competición, recibir también un dinero por ello, es decir, esta competición tiene unos fondos propios por parte de esa combinación de instituciones, CSD, la Federación, la propia CB, tiene un presupuesto propio y ese presupuesto se reparte entre los clubes participantes, es decir, entre todos los que han aceptado. Y hay 3 clubes que han declinado esa opción y por eso se comienza con 15 equipos y no con 18, que sería replicar directamente bueno, pues el listado de la Liga Endesa. Y luego, por acabar, y eso es una decisión que han tomado ellos y que ha sido propia. Ahora también podemos explicar un poco por qué motivos puede haber pasado eso, al final, o por qué motivos a algunos clubes les va a costar más que a otros. Y luego, el tema de los grupos que comentabas, importante eso. Son 2 grupos eh, que en teoría se van a articular en base a un nivel real. Es decir, eh, se ha hecho previamente ese trabajo de revisar datos de participación en campeonatos de España, de clubes, y a partir de ahora, en futuras ediciones de esta Liga U, pues habrá un sistema de ascensos y descensos que se supone va a estar acorde al nivel que muestren los equipos o que presenten los equipos cada año en función del equipo que ganan. Claro, porque este es otro tema bastante interesante que decías, hay clubes que no están fundamentalmente porque han apostado o tienen un equipo afiliado. Por ejemplo, en el caso del Baskonia tienen el CB Clavijo. Y esto lo que supone un poco, y es también un poco la duda que algunos teníamos, es, oye, ¿qué valor tiene esta liga respecto a una tercera FEB, la antigua Liga EVA, o una segunda FEB, antigua Le Plata? Porque
cierta medida era donde los clubes ACB, los clubes de la Liga Endesa, mandaban a sus principales jugadores en formación para que se fogueasen y pudiesen estar en dinámica posteriormente para el primer equipo. Por ejemplo, estaba revisando ahora que salieron ayer los grupos de tercera FEP y no tenemos al Real Madrid, si no me equivoco tampoco tenemos a Casa de Monzaragoza que tenía a la fila del Olivar. Claro, muchos de estos clubes han, digamos, dejado de lado esa eh, vía previa para centrarse completamente en esta Liga U. Sí, cambia un poco. Claro, es verdad que cada casuística es diferente. Porque hay equipos que tienen su propio equipo compitiendo en categorías FED, mm, equipos que eh, tenían vinculado a otro equipo con el cual compartían jugadores. Vamos a ver aquí cuando empiezan a salir las plantillas, mezcla de equipos con jugadores junior, es decir, su junior potente, su mejor junior combinado con otros jugadores. Hay que recordar que esto está hasta 22 años, nacidos 2004, esta temporada. Con lo cual, claro, cada característica es distinta y por lo que decíamos, o lo que decíamos, Baskonia, Andorra, Breogán, hay equipos con una estructura de cantera dentro del ecosistema CB muy diferente a la de otros. Hay equipos que tienen una estructura de cantera completa, potente, y otros que no tienen toda esa infraestructura o que están construyéndola. Y luego, por último, la diferencia para mí es que esto te permite tener a esos jugadores en tu propio sistema. Es decir, va a haber jugadores, y creo que ya están saliendo algunos nombres, hoy salía, por ejemplo, el de Diego Niebla, jugador que está brillando en la U18, que pueden estar en dinámica del equipo U22, en dinámica del primer equipo, combinar y todo eso en tu propio ecosistema de club, digamos. Y eso es lo que a lo mejor un vinculado pues te complica más. Finalmente porque están a veces en otra ciudad o a veces seguían entrenando con su propio club y solo viajaban a los partidos. Bueno, yo creo que esto puede ayudar a homogeneizar un poco eso, a uniformizar un poco eso, a que todo sea más coherente. Y como decíamos al principio, hay que ser realistas. ¿Es una competición interesante? Para mí sí, y creo que va a haber un buen nivel al final. ¿Es un movimiento, o sea, es una salvación del baloncesto español respecto a los agentes externos que no? Es decir, va a seguir habiendo jugadores muy buenos a los que la propia NCA les va a hacer grandes ofertas con muchísimos recursos y que lo normal y lo humano y lo lógico es que las sigan aceptando y que se sigan yendo y vamos a seguir viendo casos de jugadores que se van a la NCA, que se van al Ulm, que se van a, no sé, al Mega, a equipos, academias en Estados Unidos. Eso lo vamos a seguir viendo, pero es verdad que hay un volumen de jugadores españoles que a lo mejor no tienen ese nivel de ser superestrellas o aspirar a ser superestrellas del baloncesto internacional, no tienen esas mega ofertas de la NCAA y se quedaban en una especie de stand-by, en un limbo, mejor dicho, en el cual tenían pocas opciones de seguir. Yo quiero también ver también un poco cómo se materializa todo este tema de las ayudas para a nivel de estudios, becas, cooperación con las universidades, con formación profesional, que entiendo que se está trabajando también en esto, para que esos jugadores de verdad puedan compaginarlo de alguna forma, siendo algo institucional y algo oficial, y tengan ayudas para que puedan seguir estudiando reales, porque muchos hemos pasado por la facultad y sabemos lo complicado que es a veces compaginarlo con trabajos, en este caso, deportistas. Eso creo que es parte de lo que se está trabajando y, como digo, es un poco mi visión. Yo creo que va a ser interesante. ¿Qué nos queda por saber todavía? Antes de que, de que me preguntes, pues seguramente las plantillas. Es decir, hay equipos que algunos sí que lo han compartido ya. Por ejemplo, Gran Canaria, creo que dio el listado entero. Algunos han ido soltando nombres. Por ejemplo, Murcia ahora acaba de anunciar algunos nombres que van a participar en su equipo, pero entiendo que también van a ser equipos seguramente volátiles. Esa norma de los 6 jugadores nacionales. 6 jugadores nacionales y el resto pueden ser de otras nacionalidades y a partir de la temporada de 27-28, si no me equivoco, ya tendrán que ser 7 jugadores españoles, 7 jugadores nacionales. Y luego una parte interesante que también veremos cómo se resuelve es dónde se puede ver esto. Y revisa. Y yo creo que también es interesante, fíjate, a nivel de entrenadores, porque va a ser una forma de generar posiciones interesantes también para entrenadores, bueno, jóvenes o no tan jóvenes, o entrenadores que estén vinculados al club. O reforzar esa figura del entrenador formación, que se Eso es. pierde un poco en ese lapso que siempre tendemos los equipos que son que se dice de competición en campeonato de España.
no están tan centrados en el desarrollo de los jugadores, las cosas como son, están sobre todo pensando en un Juventud, en un Real Madrid, en un Barça, están centrados en llegar lo más lejos posible en su objetivo final, que es un campeonato de España o un Adidas Next Generation. Y entonces eso, creo que también esa parte de los entrenadores no se ha mencionado todavía mucho, ya hemos visto algunos nombres, otra vez veíamos a Nacho Juan en Manresa, bueno, vamos a ver cada club por qué vía opta, si por un ayudante que tenga esa doble función o un coordinador de cantera que tenga esa, creo que Zaragoza también se conocía ya el nombre Sí, Jorge Serna. del entrenador. Bueno, todo esto va a ir saliendo, también es una forma de generar una nueva vía de actualidad Sí. alrededor de la ACB y de la Liga Andesa. Mira, Y hablo de ACB porque son clubes ACB. hay una cosa que me parece bastante interesante porque esto de la Liga U, que es una liga sub-22, anteriormente ya se había probado. Si tú te acuerdas, en los años, creo que eran 2006-2007, existía el circuito Circuito. sub-22, que O sub-20, ¿no hay, sabía? ¿Era sub-22 o sub-20? yo creo que era sub-22, pero da igual. Bueno, el caso es que ahí enviaban los clubes, la mayor parte ACB, enviaban a sus respectivos equipos de cantera o bien a equipos afiliados, un poco como lo que se hace a día de hoy o se hacía con la tercera FEB. Y es algo Sub-20 que... era sub-20, que ahí recuerdo que Sub-20, jugó exacto. Bogdanovic con el Real Madrid, lo recordaba. Claro, claro, claro. Pero me parece interesante que se haya recuperado esto porque sí que había y lo has mencionado tú, un espacio muy grande o un salto gigantesco entre terminar el Campeonato de España para la mayor parte de jugadores que no van a ser ni van a estar físicamente ni tácticamente preparados para dar el salto a Liga Andesa en un primer año de senior con 19 años solo, pero sí que es interesante para esos jugadores que probablemente puedan hacer carrera, pero que soltarlos en una segunda FEB o en una primera FEB con 19 años es muy complicado. Y decías antes el caso de los jugadores que ahora mismo solamente tenían la alternativa de eh, saltar un tercera FEB, que es prácticamente lo que ya estaban haciendo, o irse a NCAA. Yo me acuerdo también del caso de Eric Vilá, que viene de jugar en el Brogan y que ahora creo que ha fichado por el Dreamland Gran Canaria, si no me equivoco, que fue una de las grandes primeras figuras que se fue de la cantera española en el año 2016 a Estados Unidos, pero tampoco estaba preparado para poder ser en ese momento un jugador de Liga Andesa. Y cuando vuelven, sí que son jugadores que están listos físicamente para dar ese salto. Quizá ahora puedan agilizar esas etapas. Aunque mi mayor preocupación en ese sentido es que, claro, vamos a ver a jugadores del año 2004 que van a tener este año 22 años con probablemente chavales que están en cuarto de la ESO porque son cadetes de segundo año. Ahí sí que es cierto que puede haber una gran diferencia física que puede ser contraproducente en otros sentidos. Pero claro, también lo estamos viendo, me contradigo a mí mismo, lo estamos viendo en muchos equipos que están jugando tercera FEB contra jugadores de 30, 32, 33 años que tienen muchísima experiencia. Y que no necesariamente era malo ese paso de hecho, al revés. A uno le había venido bien seguramente competir contra jugadores más experimentados. Porque, claro, sobre todo los clubes que tengan grandísimos talentos, que son conscientes de que se pueden ir, bueno, a lo mejor foguean en este equipo U22. Vamos a ver. Ujú. Tengo mucha curiosidad por ver cómo configuran, sobre todo las grandes canteras españolas. Eh, Como digo, yo creo que ahí va a ir más al bloque del junior bueno, Sí. reforzado con algún jugador un poco más mayor. Pero creo que la estructura es esa. Y claro, al final, yo creo que la clave es eso, entender qué es esto. Es decir, eh, Estados Unidos ha cambiado, como decíamos, el paradigma, pero no para España, para todos, insisto. Ha cambiado la forma de entender y por eso vamos a ver más cambios. Y no solo en otros países, o sea, no solo en España. El otro día, no recuerdo el nombre de este chico italiano, Sí, que mide 2'13 o algo así. un interior talentosísimo. Lo que ha hecho es ir un año a Mega para de ahí ir a la NCA con un Ujú. acuerdo entonces la mayor promesa del baloncesto italiano sale de, creo que era el Milán, donde estaba en cantera, Sí. a Mega para jugar un año. Tenemos de jugadores que vayan a una academia antes Ujú. de ir a la NCA pues, por temas de ajustar elegibilidades, ajustar el asunto del idioma, académico, tal. Bueno, pues claro, es que ante eso, esto no lo para. O sea, esto no para eso. Esto No, yo no, creo no. que lo que sirve es para ese talento medio, esos jugadores que no pueden estar ni en una NCAA en una primera división, ni Claro. tampoco en Liga Andesa,
que puedan tener ese paso previo que muchas veces se acaban perdiendo muchísimos jugadores o porque no tienen oportunidades o porque no es rentable a nivel económico o porque no pueden compatibilizarlo con otras responsabilidades o otros objetivos que tengan. Yo creo que eso sí que es algo lo que hablamos. Es más una alternativa que la solución final, la piedra filosofal para encontrar la manera de contrarrestarlo. Para mí hay 2 vías de trabajo. Una es, primero, cómo se articulan las salidas de jugadores a NCAA que se producen y se siguen produciendo, y cómo estamos viendo ya clubes que se aseguran los derechos en caso de vuelta, que se aseguran una vinculación con el jugador facilitando su salida. O en caso de, creo que era Cárdenas, ¿no? El de Valencia, intentar repescar ya a esos chicos y ver qué nivel tienen a la vuelta, o sobre todo cuando se empiecen a producir esas vueltas de jugadores que se están yendo ahora, bien porque no cuajan, bien porque acaba su ciclo universitario, y cómo los clubes se posicionan ante eso. Luego está el tema de FIBA, que está latente también, de cómo acaba interfiriendo la relación entre clubes NCAA, que ahora mismo es nula, porque para irse a la NCAA un jugador no necesita que la FIBA emita un transfer de salida. Claro, Lo es que cual, esta es una de las cosas del baloncesto que no ocurre en otras ligas, en otros deportes, donde tienes tres competiciones o tres entidades que funcionan completamente diferente. NBA, NCAA y el baloncesto FIBA, que es todo menos Estados Unidos y esas dos cosas. y es un poco más cafetero, pero es una parte que a los clubes les interesa mucho, que es eso, cómo FIBA va a ser árbitro o va a participar, digamos, de qué forma va a participar en estas relaciones, porque hasta ahora se sienten indefensos en cuanto a que, bueno, pues el jugador se puede ir y depende del contrato, depende, tienes que acabar denunciando, bueno, ya hemos visto algún caso. Entonces, para mí, una vía de trabajo es cómo se producen esas salidas, cómo intermedia FIBA en eso si es que decide entrar de alguna forma, y cómo se gestiona luego a nivel de mercado o de planificación el regreso o el fichaje de esos jugadores, la Claro. captación para a futuro, bueno, pues tener cupos y tener jugadores de talento que regresen a Europa, porque no van a ir todos a NBA, ni siquiera a la G-League, muchos de. Y luego, por otro lado, es internamente, porque esto es un proceso internacional, y igual que se monitorizarán a jugadores españoles, los clubes monitorizarán croatas, serbios que hayan en la NCAA, porque va a haber ahora un éxodo brutal de nacionalidades. Y por otro lado, el trabajo que se hace internamente, a nivel de España en este caso, que es, bueno, ¿qué se hace o qué hacemos ante esta situación? Y aquí se ha optado por esta competición y, bueno, vamos a ver qué tal sale y qué tal, qué interés, qué nivel vemos de baloncesto, qué nivel vemos de entrenadores, qué nivel vemos de arbitraje, qué nivel vemos de seguimiento y de interés también del público ante esto. Sí. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Vamos a hablar un poquito también de esto, del formato que se ha anunciado en el día de hoy, que, insistimos, es bastante complejo. Lo vamos a tratar de explicar aquí, pero si tenéis más dudas, acudid a gigantes.com, donde está mucho mejor explicado probablemente de lo que lo... Está por escrito. En escrito es más fácil entender este tipo de cuestiones, pero bueno, como decíamos, son dos grupos, uno es par, otro es impar, y hay dos fases. Aunque yo te diría, David, que se puede hablar incluso de 4 o 5 fases, dependiendo cómo lo miremos. Una primera fase que empieza, como decías, el día 10 de octubre y se alarga hasta principios del mes de enero, donde es un todos contra todos, ida y vuelta, y los dos últimos del grupo A y los dos primeros del grupo B pueden intercambiar posiciones en función de cómo vayan en la repesca. Es decir, el octavo del grupo A descendería automáticamente al grupo B y el primero del grupo B ascendería automáticamente al grupo A. Y aquí empieza lo complejo, que es la llamada repesca, que es sexto y séptimo del A y segundo y tercero del B jugarían cruzado para esa última plaza de ascenso y descenso, en este sentido, al grupo A y B, respectivamente. Claro, y estas dudas que ya nos van surgiendo conforme estamos hablando de este modelo. Luego se inicia una segunda fase de que puede dar acceso a la llamada Final Six, donde de nuevo hay también un play-in, que es una especie de repesca. Es un poco complicado, pero creo que lo que garantiza, y creo que es la clave de todo esto, es uno, crear un sistema que verdaderamente desde un punto de vista competitivo tenga sentido, porque si tú haces una liga de todos contra todos, los 10 y pico equipos que haya, se va a acabar diluyendo todo y llegará un momento en el que no haya cosas por las que competir. Y segundo, de esta manera lo que te aseguras es que los clubes, pues bueno, tengan ese pequeño objetivo a corto plazo para trabajar, que con equipos jóvenes sí que tiene un poco más de sentido. Yo creo que aquí se mezclan varias cosas. Una es la diferencia de nivel que hay en los clubes, lo cual provoca que se opte por esa esa estructura de dos grupos. Eso por un lado. Luego, el hecho de que sean impares, lo cual complica cualquier sistema de competición y cualquier deporte del mundo. Y luego, en tercer lugar, que el fondo de esto no es tanto ganar, subir,
quedar tercero o cuarto. Yo creo que el fondo es que jueguen. Entonces hay que buscar un Claro. sistema de competición en el cual se garantice que los equipos juegan. Porque tampoco tendrá mucho sentido montar una liga nueva en la cual un equipo de un nivel inferior está en el grupo de abajo, juega 5 partidos, pierde todos y deja de jugar. Porque es contrariamente al espíritu de la liga. Entonces, de esta forma, estaba leyendo, se asegura un mínimo de 24 partidos para todos y un máximo de 33 para los finalistas o para los Ujú. últimos. Bueno, pues claro, eso provoca que con todos estos condicionantes tenga que ser un sistema complejo. Decía alguien ahora en Twitter que leía, ¿y por qué no han hecho todos contra todos? Y digo, claro, sí, pero es lo que decías, al final con eso no garantizas un nivel competitivo porque hay mucha diferencia, va a haber equipos que se desconecten totalmente y no tengan ninguna opción de competir por nada, con lo cual, Claro. aunque no sea el objetivo, les resta interés a la competición. Y bueno, es un formato también, decía alguien, yo no lo conozco en profundidad, pero igual le vale la referencia a alguno, parecido al de la Nations League de fútbol. Ya digo, yo, A mí me pillas. bueno, claro, a mí también. Entonces, yo lo dejo ahí por si a alguien esa referencia le ayuda a comprenderlo, a que un mal fútbol es. Pero, pero no sé exactamente cómo funciona ese formato. Sé que sí que acaba en una final algo, no sé, 4 o Sí. 6. Pero bueno, entonces, como Es todo, que, esto entiendo que está muy pensado, muy trabajado. Al final, hoy lo veíamos en la potencia del anuncio. Claro, cada anuncio de esta liga está respaldado por la Federación, la CB, el Consejo Superior de Deportes. Con lo cual, bueno, entiendo que hay, entiendo no, sé que hay gente ujú. detrás trabajando y pensando para que todo esto sea la mejor opción posible y tenga el mejor sistema y Sí. luego, bueno, pues veremos también un poco que antes lo hemos pasado por alto, en el tema de las dudas, que se cercioren bien, que entiendo que es algo que se va a hacer, pero que hay que, yo creo que parte de todos es monitorizar que se cumplan esas normas de cupos, porque, bueno, hemos visto, o sea, que las licencias sean reales de Exacto. jugadores. Sí, bueno, Bueno, eso es otro tema bastante más complicado. claro, entonces, Porque el tema, claro, lo matizan bastante que sean jugadores nacionales, es decir, que tengan la nacionalidad española y que el resto puedan ser cotonús, puedan ser franceses, italianos, y no estadounidenses, veamos etcétera. entrar un ayudante con la ficha de jugador para que cumplir en el acta, pues bueno, yo Claro, exacto, que eso, por ejemplo, lo hemos visto mucho en tercera FEB a lo largo de estos últimos y otra años. cosa que también ayer se comentó bastante en relación a los fichajes de Casa de Monzaragoza, por ejemplo. Claro, esta Liga U22 no, no implica que los jugadores vayan a dejar de fichar jugadores extranjeros. Primero porque muchos de esos ni siquiera van a competir en este equipo. Algunos de Ujú. esos son de edades inferiores y algunos estarán en categorías inferiores, es decir, sean cadetes o infantiles o lo que quieran cada equipo becar, fichar, traer. Sí, la cuestión será que no utilizar los fondos públicos para fichar jugadores extranjeros para reforzar la Claro, cantera, porque que esa es otra de las trampas que igual puede que hablamos existir. antes de las dos estructuras, por un lado entiendo que parte de la estrategia de cantera de los clubes va a seguir siendo eh, buscar talento internacional, quizá para formarlos pensando en que se vayan a la NCA. Ujú. Ahí sí que se pagan buyouts, se puede ingresar un dinero, o sea, parte de ese negocio va a seguir estando. Pero es que eso no quita que se haga una Liga U y que se haga un equipo. Entonces, cuando vean los aficionados anuncios de fichajes de sus equipos, bueno, es que esta es una estructura, son unas estructuras complejas y no es, oye, ¿por qué fichan extranjeros para jugar la Liga U? Pues van a fichar extranjeros para fichar la Liga U, para jugar la Liga U, pero también van a fichar extranjeros pensando en luego hacer una estructura o que esa estructura de cantera les lleve a seguramente la NCA, o Australia o donde sea, porque son talentos internacionales. Yo creo que son dos cosas Claro, que no están directamente relacionadas, pero sí que hay varias al mismo tiempo que habrá que seguir un poco a ver que se empleen correctamente todas claro, porque estas ideas. en última instancia, a ver, el objetivo final de una cantera es crear jugadores o conseguir jugadores que sean válidos para el primer equipo en un futuro. Y si ese Bueno, claro, es jugador, que es una de las visiones claro, de es una de cantera. las... Sí, exacto. Luego, si le puedes hacer negocio, pues también es otro de los puntos importantes. Otra sería que es formar talento para el baloncesto. Y con ese talento luego ya puede ir al primer equipo, puede ir a generar Muy activos. altruista. Entonces, bueno, pero bueno, sí, eso al Sí, final está cambiando y es que es algo que está, sí. es una discusión que está en todos los clubes y en muchos países también, porque es Ujú. que, como digo, no es solo una cosa que pasa en España, es que es algo que trasciende Europa. Es verdad que España toca mucho porque tenemos mucho nivel, porque tenemos muchos clubes con canteras muy potentes y eso hace que se vayan muchos jugadores. Ujú. Eso es evidente.
y que luego además genera problemas secundarios, como luego vamos a ver qué pasa en las ventanas, vamos a ver quién puede venir a las selecciones, vamos a ver si ese vínculo de piel también, de familia, de seguir yendo a las selecciones se mantiene con jugadores que se van tan jóvenes. Bueno, todo eso son cosas que estamos pendientes y que iremos viendo con el tiempo. Pero la realidad es que es eso, que están cambiando cosas en el mundo y que esta, que es lo que nos ocupa ahora, esta Liga U, es una respuesta a una parte de eso, no a todo, pero es una vía de actuación y es en lo que nos tenemos que centrar ahora. Sí, y que muchos otros países estaban ya dentro del continente europeo haciendo cosas parecidas. En Alemania, por ejemplo, tienen... también, si no me equivoco. Claro, en Alemania tiene la Liga Sub-19, en Serbia también, lo decías el caso de Francia. O sea, no es algo exclusivo, pero sí que es cierto que en España teníamos un modelo muy centrado ya en el baloncesto profesional o semiprofesional, como podía ser la tercera FEB, la antigua Liga EVA, que ahora sí que permite eso, un poco hilarlo para el baloncesto cantera y que sirva como una especie de cortafuegos a lo que estaba ocurriendo, que era un trasvase continuo de jugadores. Y el último punto es que en España, además, nos afecta más gravemente todavía porque la edición última, que es la Liga Andesa, tiene un nivel tan alto que hace que sea muy complicado que entren el talento, sobre todo el más joven, en esas posiciones. Con lo cual, eso hace que ese limbo que hablábamos antes sea, o ese salto sea más grande que en otros países donde, bueno, pues si el nivel global de la competición es menor, es más probable que un equipo pueda dar cabida o dar minutos o dar espacio a alguien en la... Sí, exacto. O sea, la idea de esta Liga U no es que un Ricky Rubio o que un Luka Doncic se vean obligados a jugar en la Liga U, sino que todos esos jugadores que están, digamos, por un nivel inferior, no los talentos generacionales, estén ahí. Sí, yo creo que el propio club va a decir, si el jugador, ¿verdad?, tira por trabajo, tenga 14, 15, 16 años y está para jugar y para aportar algo en el primer equipo, voy a querer que esté ahí, no en la Liga U. Otros estén en la U, otros estén en el primer equipo. Eso es lo que yo creo que vamos a ver más con, sobre todo con los grandes talentos que nos queden aquí. Es decir, los que no se vayan a Estados Unidos. Que estén ahí, que jueguen ahí, que un día estén convocados en el primer equipo, que, bueno, pues eso sí que vayan fluyendo, sí. Lo veremos. Así que bueno, David, muchas gracias por pasarte por aquí por el canal para explicar algo que, uno, es tema de actualidad, dos, es complejo y tres, va a ocuparnos probablemente durante toda la próxima temporada que está a punto de comenzar bastantes temas de actualidad, porque va a haber bastantes equipos, va a haber jugadores bastante interesantes y un tema que no hemos hablado es todos los jugadores que mucha gente va a acabar descubriendo gracias a esto. Sí, muchos ya los conocerán o les sonarán nombres por, pues, vemos el caso de Diego Tauta, por ejemplo, de jugadores que brillan en cantera y que en categorías inferiores y que ahora van a tener más exposición seguramente. Y bueno, pues vamos a ver qué nombres hay, qué talentos vemos ahí y qué, como digo, qué nivel se acaba viendo en esta competición. Y como siempre, a todo el mundo que haya llegado hasta aquí, recordarle que se puede suscribir, que puede dejarnos un like y un comentario con su opinión respecto de esta Liga U y que para más información que visiten gigantes.com. Nos despedimos, un saludo y hasta la próxima. Chao.